Comisiones Obreras y UGT intentan retomar la negociación colectiva bloqueada desde hace 10 meses y han presentado una propuesta de subida salarial del 5% en 2022, el 4,5% para este año y 3,75% para 2024. Nos acompaña en la tarde en 24 horas el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Estaríamos ante el último cartucho para intentar desatascar esta negociación? Sí, yo creo que es un último cartucho y que además tiene un tiempo tasado. No podemos seguir mareando la perdiz. Creo que los sindicatos hemos hecho una propuesta razonada y razonable para tratar de recuperar el poder adquisitivo que están perdiendo millones de personas trabajadoras, con unas subidas salariales iniciales para el año que hemos pasado, el 22, este 23 y el 24, que creo que pueden afrontar la gran mayoría de las empresas españolas, y en todo caso abiertos a negociar e introduciendo una cláusula de revisión salarial que haga que al final de estos 3 años, insisto, 22, 23 o 24, si hay una desviación entre los salarios que pactemos más la evolución de la inflación, podamos cubrir esa desviación de manera que demos certidumbres a millones de personas trabajadoras. Yo creo que España necesita mejorar los salarios, que una parte de los excedentes empresariales vayan a mejorar los salarios, y es una propuesta de justicia que creo que necesitamos. ¿Cómo funcionaría esa cláusula salarial que tiene en cuenta también el beneficio de las empresas? Bueno, la cláusula salarial lógicamente está abierta a la negociación con la propia COE y requiere de un compromiso del Gobierno. Nosotros hemos dicho que en función de cómo evolucionan los beneficios de las empresas ubicadas en cada uno de los 1.300 convenios colectivos que tenemos que negociar en este año 2023, podemos ligar cómo se recupera la evolución de la inflación a esa marcha de los beneficios de las empresas, siempre y cuando haya un indicador público que dé información fehaciente de cuál es la marcha de las empresas. Porque nosotros lo que no queremos es ir a una negociación ciega, o donde quien dice cómo van los beneficios de las empresas sea la patronal. Oiga, estamos dispuestos a ligar la cláusula de revisión a cómo marchan los excedentes, los beneficios, pero eso sí, que Hacienda y la Seguridad Social ponga a disposición de los negociadores de los convenios colectivos la información fidedigna de cómo es la situación económica real de todas esas empresas. Hoy, en el año 2023, con el uso de los datos, eso se puede hacer. Y de fondo, la importancia de que haya una distribución equitativa de los costes de la inflación entre beneficios empresariales y salarios de los trabajadores. Para elaborar ese indicador dicen que necesitarían la disposición del Gobierno. ¿Creen que la tendrán? Nosotros hemos hecho ya alguna exploración previa y yo no entendería que el Gobierno no remara a favor de obra de una propuesta de este tipo, que es una forma de equilibrar la información con la que negociamos y que además es algo que históricamente se supone que las organizaciones empresariales han defendido. Siempre han dicho no podemos ligar los salarios solo a la evolución de los precios, porque esto tiene un efecto de inflación de segunda ronda. Hay que ligarla a la marcha real de las empresas y de los sectores. Bueno, os tomamos la palabra, pero vamos a transparentar la información. Vamos a ver de verdad cómo van las empresas con la información que las propias empresas otorgan a la hacienda pública, que es lo que estamos pidiendo y donde habría que configurar ese índice. Yo espero que el Gobierno reme a favor y espero que COE también entienda que es necesaria esa distribución equitativa de los esfuerzos ante unos precios que llevan ya 1 año y medio en unos niveles insoportables para millones de familias. Respecto a esa propuesta, ¿tienen ya algún input, alguna respuesta de la patronal? Bueno, vamos a esperar, vamos a ser prudentes. Yo creo que esta negociación tiene recorrido. Creo que hay que cerrarla de aquí a mayo, no puede durar más de un mes y medio. Si no hay posibilidad de un acuerdo, va a haber una negociación más conflictiva de esos 1.300 convenios a los que hacía referencia. Si la pudiéramos orientar con un acuerdo nacional, con un acuerdo general de convenios, creo que sería muy bueno para la mayoría social del país, pero creo que sería también muy bueno para España. Yo creo que esta negociación tiene recorrido, lo que pasa que hay que demostrar la voluntad y COE tiene que hablar cuanto antes. Y si no tiene recorrido, ¿qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar? Nosotros, por un lado, si no tiene recorrido, prevemos un escenario de mayor conflictividad laboral y creo que además el Gobierno tendría que mover pieza. Yo creo que el impuesto de sociedades, que en España se paga, es muy bajo sobre los beneficios de las empresas. Al menos las empresas tendrían que pagar entre el 15 y el 20% de sus beneficios reales para buscar esa redistribución, protegiendo las rentas de las personas que están con problemas para llegar a fin de mes. Por tanto, mayor conflictividad laboral, y emplazaríamos al Gobierno a tomar medidas de carácter fiscal, porque lo que no puede ser
es que esta crisis de precios la pague de forma casi exclusiva la clase trabajadora de nuestro país. Sobre esta última propuesta que le harían al Gobierno, ¿ya han recibido alguna respuesta del Ejecutivo? ¿Han tenido alguna conversación previa? No, igual que digo que la primera cuestión la hemos explorado, la voluntad del Gobierno a introducir algún tipo de índice para facilitar las negociaciones. Esta propuesta fiscal es de mutuo propio de los sindicatos, por otra es una propuesta que hemos hecho ya muchas veces, ¿no? Yo creo que no tiene sentido que en España las empresas, por la vía de las deducciones y las bonificaciones, sobre todo los grandes grupos empresariales, se eximan de pagar el impuesto de sociedades y paguen menos impuestos por beneficios que las pymes o las micropymes. Por tanto, es una propuesta que los sindicatos hemos hecho ya muchas veces y comisiones obreras desde hace bastantes años, pero creo que habría que retomar esa idea en caso de que COE se negara a dar una salida razonable a un acuerdo de salarios. Ya que le tenemos hoy aquí como secretario general de Comisiones Obreras, hay un asunto que está hoy en todas las portadas, que es el caso de Ferrovial. ¿Qué opinión le merece? Me parece impresentable lo que ha anunciado Ferrovial. Ferrovial es una empresa que desde mediados del siglo pasado se ha nutrido fundamentalmente de recursos públicos, de licitaciones públicas. Ferrovial es una empresa que se ha forrado a duros concertando precios y que ha sido sancionada por ello por la Comisión de la Competencia, y me parece absolutamente impresentable en ese terreno el anuncio que ha hecho. Yo creo que tiene un cariz político evidente. Yo creo que Ferrovial, marcharse de España o decir que se marcha de España para ahorrarse 39 millones de euros, a mí no me cuadra. Ferrovial paga en el impuesto de sociedades 9 millones de euros, no paga más. Es decir, aquí se está hinchando un globo para un mensaje determinado. A mí me parece que para ahorrarse el coste de 650 médicos, que es lo que esta empresa quiere deslocalizar fiscalmente de España, me parece algo verdaderamente, insisto, impresentable. Se va a un país donde no se tributa por los dividendos que cobran los accionistas de Ferrovial, por los tributos que vienen de dividendos de otras partes del mundo. En España, esos mismos dividendos están bonificados al 95%. No hay ningún infierno fiscal en España. En España está viniendo bastante inversión extranjera y por eso yo tengo la impresión de que es una medida que no solo explican los 39 millones de los 200 y pico que pagan impuestos, pero solo 9 en beneficios, no solo explican los 39 millones la decisión de Ferrovial y anunciarla de esta manera. Yo creo que tiene un calado político evidente. Ferrovial ha dicho que esto no afectaría a los trabajadores. ¿Temen que pueda ser así? Bueno, es que estaría bueno. Es que Ferrovial es una empresa que ha licitado, que ha concertado un montón de servicios que pagamos todos los españoles. Insisto, fue sancionada por concertar con otras empresas constructoras para no competir, un oligopolio para no competir, y está trabajando sobre recursos públicos que le transfieren a las administraciones, y estaría bueno que afectara a las condiciones de trabajo, pero afecta a los recursos de las arcas públicas en nuestro país, y esto, insisto, son menos médicos o menos médicas, menos enfermeros, menos profesores, menos profesoras, y creo que los que se llenan las muñecas de banderitas con la rojigualda, con la bandera de España, tendrían que tener menos banderitas y más tributación allí donde los ciudadanos y las ciudadanas pedimos corresponsabilidad a las empresas y sobre todo a las empresas que se han forrado de dinero público. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por atendernos aquí en el canal 24 Horas. Gracias a vosotras.